Hace 2 años lanzamos una pregunta al vacío y hoy el cosmos nos respondió. Marta Jaramillo. Hola, amiga. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y tú? Muy feliz de estar acá contigo, en tu espacio, en el hotel donde empezó de cero el cosmos y en tu compañía, mi gran y querida amiga Marta Jaramillo. Gracias, mi querida amiga Marión. Pero hoy sí te voy a decir que los papeles van a cambiar completamente. ¿Por qué? Recuerdo cuando empezaste este sueño y me dijiste, quiero hacer mi primer programa allá en tu hotel, hace 2 años. Hace 2 años, sí. Entonces, 2 años de experiencias, de aprendizajes, de alegría, de tristeza, de construcción, de muchas cosas. Entonces los papeles cambian. Hoy no me vas a entrevistar a mí, yo te voy a entrevistar a ti. Vamos a celebrar estos 2 años y nos vas a contar qué ha pasado con este sueño que te ha llevado hoy a ser tan reconocida en las redes con tu programa. Entonces, yo sí quiero que hablemos. Y no solo el programa, sino de... Nosotros llevamos siendo amigas, creo que más de 45 años, si no estoy mal, 47. Por ahí, 47 años. Y ha sido toda una vida de trainar de muchas cosas. Pero la que más me acuerdo, y por eso digo que vamos a cambiar los papeles, que tendríamos 16, 17 años cuando leímos un libro que se llamaba Cuando mueren los sueños. Yo no sé si lo recuerdas. Los sueños mueren primero. Y eso siempre me quedó grabado. De Harold Robbins. Que tú siempre has sido la más soñadora de todas nosotros. No quiere decir que no soñáramos, pero tú sí eras más volada en soñar. No, toda la vida he sido muy soñadora. Muy soñadora. Entonces, toda la vida me quedó claro que uno muere el día que le mueren los sueños. Total. Como decía en el libro. Total. Estamos totalmente de acuerdo. Pues hoy estoy acá porque yo sí quiero que nos cuentes de este gran sueño, porque fue tu gran sueño, muy luchado, de muchos años, como tantos otros que has tenido y que lo has logrado. Pero este sí fue, digamos, tu máximo sueño. Entonces yo me preguntaba esta semana que veía las cifras, quiénes te veían, y ya te voy a preguntar todo eso, en qué países. Pensaba, como mi amiga la soñadora, la medio loca, porque nosotros somos como medio locas para poder estar en este mundo terrenal. ¿Cómo lo lograste? Por fin lo hiciste. Con tantos y tantos sacrificios y con tantas trabas en el camino. Sin plata. Sin plata, total. ¿Cómo nace este sueño? Cuéntanos a todos los que hemos visto y hemos seguido tu programa, ¿cómo nace este sueño? Ve, Marta, tú que has estado conmigo y que hemos vivido la vida de manera muy paralela y muy escuchándonos y contándonos nuestros proyectos, recordarás que yo tengo una demanda de las madres comunitarias. Paralelo, cuando yo empecé a trabajar con las madres comunitarias, tú sabes que yo siempre tuve el sueño de ser coaching y que venía capacitándome hacía rato. Y a ti y a mí nos gusta mucho estudiar. Resulta que cuando lo de las madres comunitarias estaba yo empezando con este sueño, entonces pagué una plataforma, hice unas inversiones y me pegaron la tumbada de las tumbadas. Yo no sé si tú recuerdes. Sí, claro. Que fue muy triste para mí porque el de la mera plataforma, en la primera llegada que hizo, yo de la felicidad, pues él mostrándome que ni sé qué, que ni sé cuál. Y yo, como era lo que yo soñaba, pum, se me llevó de una vez 4 millones de pesos. Y después, no me acuerdo cuánto. Después, otra persona que trabajaba conmigo me vendía la idea que ya estábamos haciendo no sé qué y para la bobada no hay nada y para el ignorante menos. Entonces yo le creía todo lo que me decía. Hasta que mi hijo Juan David fue, con 2 preguntas que le hizo, nos dimos cuenta que era pura paja, no estaba haciendo nada. Y ya llevaba aquí rato ahí con nosotros, o sea, me tumbaron mucho. Pero el sueño seguía. ¿Por qué el sueño, Marta? Porque tú sabes, hemos sido muy afines. A nosotros nos gusta ayudar. Desde siempre hemos tenido la idea y lo hemos hecho en la práctica. Apoyamos muchos procesos de muchas personas, así como también hay muchas personas que apoyan los nuestros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, desde ahí, este sueño nace hace 13 años. Y hace 2 años, con alguien que vivió conmigo ese proceso de las madres comunitarias, César López, nos sentamos un día cualquiera a conversar y como que hablamos del tema, porque él es una persona muy estudiada, demasiado, él sabe muchas cosas. En esa conversación salió que íbamos a hacer este proceso de coaching, o que lo hacía él, o que lo hacía yo, o que lo hacíamos ambos, o sea, dejamos como el escenario abierto. Y en algún momento a él se le ocurrió y dijo,
vamos a hacer una cosa, Marión, como para elegir. Deme la lista de 25 personas que la conozcan a usted y los teléfonos. Y yo le doy una lista a usted. Usted llama, pregunta por mí. Yo llamo, pregunto, ¿qué opinión tienen de Marión Álvarez? Yo le digo, bueno. Pero pues uno ahí no sabe qué va a salir, ¿cierto? Él dijo, llamemos primero. Y empezó con la lista que yo le pasé. ¿Cómo está? ¿Qué opinión tiene usted de Marión Álvarez? No, que es muy líder, que es muy servicial, que es una persona muy leal, que es muy amable, que es muy bondadosa. La primera. Y así nos fuimos, tra. Yo tengo esa hojita guardada. Él como que hacía el resumen. Cuando terminamos de hacer las llamadas, él dijo, no, Marión, no tiene discusión. Arranque usted. Como él trabaja con artistas, él tiene una empresa que se llama Talento Puro y promociona artistas. Entonces me trajo que un micrófono, una base, que no sé qué, a un amigo de él que está en Estados Unidos y que promociona artistas, le compramos una consola. O sea, uno desde que quiere hacer algo como que resulta como con qué hacer las cosas. Y un amigo mío que está en Estados Unidos, que es un coach, me recomendó el hijo de él, que se llama Miguel, que era un niño en esa época. Tenía alguna experticia y empecé con él. Que yo creo que vinimos acá a hacer teatro y unos comerciales. No asustada, no. Cagada del sus. Mayo. Vinimos, yo te propuse a ti que me dejaras por tu energía, porque llevamos tanto de ser amigas, porque somos dos almas que la vida juntó y que nos sentimos como hermanas, que nos apoyamos, que nos hemos reído de los momentos tan tesos que hemos vivido y que nos hemos entendido. Cuando estudiamos juntas, cuando tú te casaste, después me casé yo, después tuviste tus hijas, después yo mis hijos. Y hemos caminado la vida siempre como muy juntas. Ahí. De tal magnitud que yo siento tus hijas como mis hijas. Y bueno, por eso se me ocurrió que el podcast debía iniciar contigo. Porque era la energía que yo necesitaba para este proyecto. Y mira, funcionó. Era la suerte. Era como alguien que me mirara con ojos de creerme. De pronto era sentirme validada por ti. Sentir que ese bautizo de cero al cosmos, eras tú la persona que tenía que hacerlo, creo yo. Y así nació y así empecé. Dificultades económicas todas. Tengo que confesarlo, yo por el proceso de las madres comunitarias, que es muy grande y que ya llevamos mucho tiempo, hay un desgaste económico fuerte. Además, pues, a mí me ha ido muy bien. Para que yo soy bendecida, tú lo sabes, al igual que tú, ¿no? Pero pues como que tengamos plata, sí, pues yo creo que como que nunca tenemos, pero igual nos metemos en todo y nos va bien en todo también, porque somos tan tercas, que nos pegamos de un avión fallando y no nos dejamos caer. ¿Cómo así? Ok, yo no sé cómo así. ¿Qué dices tú? Hablamos de un proceso que inicia hace 13 años, claro que sí, recuerdo perfectamente tu fundación, la corporación, todos esos sueños que tenías a través de ¿te acuerdas de la corporación, de la oficina? Llegó un momento en que tenías como 6 o 7 personas. 12, llegué a tener 12 personas. acompañándote. Querías pues tener tu bufete de abogados. Y lo tuve. Yo quiero que me cuentes un poquito, Marión, el tema de las madres comunitarias. O sea, yo pienso que a la gente le debe interesar saber qué es eso. Mira que cuando tú me contaste, yo no tenía ni idea. O sea, para mí era transparente que una mamá de un barrio cuidaba a los niños. Hasta ahí sabía yo. Pero no sabía todo el contexto y lo que eso podía hacer socialmente para una comunidad. ¿Sí? Y me llamó mucha la atención tu terquedad, que insistías y decías, no, las madres comunitarias necesitan apoyo, las madres comunitarias, y seguías, y han pasado 13, 14 años en el mismo proceso. ¿Sí? Yo sí quiero que le contemos a la gente qué es eso, cómo va, y cuál es la mirada actual, ahora que está tan vigente todo este tema político, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que algún día eso puede llegar a tener un fin favorable, no para ti? Vuelvo y repito, nosotras hemos tenido épocas muy buenas, pero finalmente nunca nos ha movido la plata. La plata no nos ha movido otras cosas. Sí, realmente la vida tiene otros objetivos para nosotros, los sueños, el poder compartir, el poder apoyar, ¿sí? Más la parte social. Quien nos gusta la plata, obvio, a quien no le gusta ir a viajar, a pasear, ¿sí? Pero digamos que no es el objetivo único. Entonces, Total. acá lo que te quiero preguntar es, con todo este tema de las madres comunitarias, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es realmente ese proyecto tuyo que llevas 14 años con él? En una oportunidad se murió alguien de mi familia y yo fui al velorio,
Pues tú sabes que uno encuentra con la familia cuando alguien se muere. De resto uno como que no se ve. Y desde que yo entré, la esposa de un tío mío, de mi tío Fernando, me dijo, ay, ¿qué hay, Marion? ¿Cómo estás? Y yo, bien, ¿vos qué? Bien, ay, ve, ahorita hablamos, sí, que necesito hablar con vos. Y yo le dije, sí, claro, conversamos, no hay ningún problema. Me contó que ella era madre comunitaria, sustituta, y que ella ya iba a cumplir la edad de pensión, que necesitaba que yo le llevara ese proceso de la pensión. Pero resulta que yo estaba en segundo año de derecho. Yo le dije, pues yo todavía no soy abogada, la verdad. Y no sé cómo será, pero pues yo te ayudo en lo que yo te pueda ayudar, le dije. A cosa de que va así. Y a raíz de eso pasa que a los días se murió ella. Yo ya, cuando un día cualquiera, el tío mío tocando en la casa, mija, ¿cómo está? Yo bien, tío, ¿y usted? Bien, mija, es que Lucely me había dicho que usted le iba a llevar el proceso. Mija, yo vine para que entonces sí se lo llevemos. Y yo, o sea, es que hay cosas que son para uno. Yo le digo, tío, la verdad yo no sé cómo es, yo todavía no soy abogada. Voy a averiguar cómo es y yo le digo si puedo o no puedo porque en primer lugar pues yo no puedo porque yo no soy abogada. Había un abogado y ese abogado yo lo llamé y le dije que si él me podía explicar cómo era, que tenía un familiar que él no me prestó atención. Entonces busqué una líder sindical que se llamaba Caridad Vázquez y la señora me dijo, no, pues mire, nosotros ya tenemos un abogado que no sé qué más. Bueno, como que se quedó ahí y después la señora un día que estaba yo en urgencias con una tía mía me llamó, me dijo, abogada, ya yo era abogada. Abogada, mire, yo necesito hablar con usted. Es que nosotros tuvimos un rifirrafe con el abogado que nos representa, a ver si usted lleva el caso. Yo le dije, ¿y cuántas son? Porque yo pensaba, como yo ya estaba pensionada, yo dije, no, pues yo hago unos poquitos ahí en el derecho y ya. Yo le dije, ¿cuántas son? Me dijo, pues quién sabe, por ahí 30, 40. Yo le dije, 40 eso es como mucho, ¿no? Pues si son como por ahí 20. Me dijo, no, pero escúcheme primero. Y yo le dije, no, pero ahorita yo estoy en una clínica. Y yo, no importa, yo voy a la clínica. Y a la clínica fue. Yo estaba en la clínica Antioquia. Nos tomamos un café y cuando yo escuché esa historia, no, man. A mí se me arrugó el corazón. Yo no me imaginaba tanta injusticia, tanta crueldad por parte del Estado Junta con un grupo de mujeres que habían criado para ese entonces 3 generaciones de niños colombianos de los estratos más bajos del país en sus casas, poniendo plática de cuenta de ellas, poniendo la comidita de ellas, adaptando sus casas como si fueran colegios, pagando los servicios. Yo dije, no, ¿qué es eso? O sea, yo no podía creer eso. Uno vive en un planeta que no existe. A mí eso me arrugó el alma. Y cuando yo la vi, yo le dije, no, yo sí voy a coger esa demanda. Y la cogí y me enamoré. Me he enamorado hasta el hueso, hasta el tuétano, digámoslo, de ese proceso. Hay conmigo 11 abogados, somos 12 en total a nivel nacional. Ellos ya habían llegado todos, la última que llegué fui yo. Y hemos hecho un litigio estratégico. Entre todos nos escuchamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a abordar. Los abogados cogemos demandas cuando hay un derecho que se ha visto vulnerado y nosotros lo reclamamos, pero es que las madres no tenían ningún derecho, ninguno, porque cuando nacieron ellas a la vida jurídica decía voluntaria. Mírate el atraco tan inmisericordia por parte del Estado para ese grupo de mujeres, casi que en una pobreza absoluta, meterles a sus casas 15 y 20 niños y decir ustedes son voluntarios porque ustedes son lideresas en sus comunidades, entonces ya métanse aquí. Yo les doy las comidas para los niños, les doy los juegos didácticos y les doy una beca, que una beca era una cantidad de dinero pero ínfima. Y esas señoras se enamoran tanto de esos niños que así ellos tengan dificultades motrices, mentales, ellas los adoptan. Ole, yo no he visto a nadie que trabaje con el amor, con la dedicación, con la pureza, con la lealtad que trabaja una madre comunitaria. No, es que, Marta, eso te cala el alma. Entonces yo empecé a viajar, que a usted le corresponde Chocó, una parte de Armenia, que por allá por Pereira, que Urabá, yo nunca había ido a Urabá. Y empiezo a conocer casas, las enfermedades de las madres comunitarias, las dificultades, unas que pues tenían una familia más acomodada y entonces le organizaban todo el patio. Eso, las casas de ellas parecen unas guarderías, unas descalcitas en el Chocó, con heridas en los piecitos. Ay, no, Marta, no, es que es imposible no enamorarse de esa causa de las madres comunitarias. Y yo me siento feliz y siento que Dios me premió a mí por haberme dado la posibilidad de trabajar para ellas. Porque para mí es un honor, el honor de los honores grandes de mi vida.
estar al lado de unas lideresas, de unas heroínas de la patria, tan desconocidas, tan borradas de sus derechos por parte del Estado. Y empezamos, ¿vamos a hacer esto? No. ¿Qué vamos a? No. En todas partes nos decían no. Ay, ¿cómo así? Es que ya no tienen derechos. Ah, que por el lado administrativo, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Y es quien dijo que ellas eran trabajadoras del Estado. Ah, que por lo laboral. ¿Y cómo le ocurre? ¿Y ellas para quién trabajan? Es que ellas no son trabajadoras. ¿Trabajadoras de quién? ¿De qué? Pues por eso. ¿De quién? ¿De quién es la obligación de cuidar a los niños y niñas del país? Pues del Estado. Ah, pues sí, pero pruébelo pues. ¡Ja, chicharrón tan bravo! Pero empezamos grupos de estudio, y nos dimos cuenta de qué articulado podíamos pegarnos y cómo armábamos ese sancocho para que nos quedara completo para empezar a reclamar. Porque ya habíamos reclamado unas por la parte administrativa al Estado y otras por la parte laboral, o sea, los particulares. Ellas se unieron, formaron un sindicato que se llama Sintra Siobi y empezaron a tomarse las calles y a gritar sus arengas y a reclamar sus derechos. Siempre las ha apoyado un senador de la República que se llama Alexander López y la líder de ellas se llama Olinda García. Yo te digo, si tú te sientas y le escuchas la historia a una madre comunitaria, la que tú quieras, en el lugar que tú quieras, vas a encontrarte una heroína y vas a sentirte plena de dicha, plena de bendiciones, de saber que vas a trabajar con ellas, coayudando en esa reclamación de derechos. Vino en 2016 la sentencia de tutela T480, que la presentamos todos a la misma hora, todos los 12 abogados a nivel nacional. Tuvimos la fortuna, 3 abogados, de que calara la tutela de nosotros. Unos en mayor y otros en menor número. Pero esa fue la entrada. Y te voy a decir, Marta, con mucho orgullo, fue el principio para que los derechos laborales en Colombia cambiaran. Fue la primera piedra, como siempre se habla de una primera piedra. Esa fue la primera piedra, devuélvete. De tal magnitud que ya después de que la ganáramos en derechos la tumbaron políticamente, pero fuimos a la CIDH y eso fue de una aceptación total. Hoy día yo he defendido madres comunitarias y el referente es esa sentencia de tutela. Y a nivel internacional, en la CIDH, el referente laboral es esa sentencia de tutela T480. Nosotros, los abogados que hicimos toda esta estrategia, nos sentimos muy orgullosos porque de una manera u otra somos parte activa de ese cambio que hoy se está viendo en el país. Así, Marta, conocí yo y llegué al proceso de las madres comunitarias, que si le veo viabilidad, mucha. ¿Por qué? Porque es un atropello total, pero total, a los derechos que una persona debe de tener y que el Estado dicta las normas y hace que los particulares las cumplan. Y él las incumplió todo el tiempo desde que ellas nacieron a la vida jurídica. Por lo tanto, sí. Pero que nos cierran la puerta por todas partes. Pero que somos tercos. Sí somos tercos. Y seguimos ahí tocando. Y hoy día te voy a contar que nosotros ya hemos tenido la posibilidad de estar hablando con el ministro de Trabajo, de estar hablando en la Agencia Nacional Jurídica del Estado, de estar hablando con las directivas de Colpensiones. Hemos tocado la puerta para mirar ellos como con las directivas de bienestar familiar. Ha cambiado. ¿Por qué cambió? Porque el Estado, que se está despidiendo para no utilizar nombres, para no incomodar a nadie, hace posible, a través del Plan Nacional que él presenta cuando es candidato, las incluye a ellas y permite que ellas se miren desde el Estado con otra óptica, como sujeto de derechos, que debió haber sido siempre así, pero que por esas injusticias y por ese abuso y por esa discriminación que ha habido contra la mujer en Colombia, ellas en su condición de mujeres fueron siempre vulnerados sus derechos con base a eso. Ah, que es que la mujer tiene que estar en la casa, entonces las metieron en la casa. Ah, que es que la mujer se hizo para cuidar hijos, entonces la metieron a cuidar sus hijos y los hijos de los otros que tenían una condición económica muy, muy mala y que tenían que salir a trabajar para subsistir, tanto la pareja como los hijos, y ahí les dejaron toda la vida. ¿Qué pienso yo, Marional? Sueño, pero sueño con mi alma y desde mi alma. Qué bueno que me das esta oportunidad, Marca. Yo sueño que este país y que esta ciudadanía que hay acá va a considerar la posibilidad de elegir a alguien, uno, por su hoja de vida, no por las mentiras que le cuentan. 2,
una persona que quiera escuchar a todas las partes, incluirlas en un proyecto de Estado. 3. Ser consciente que en este país, desde que yo me acuerde, nos estamos matando porque este es negro, porque este es blanco, porque este es mono, porque este es flaco, porque este es gordo, porque me da la gana de matarlo porque no piensa como yo. Y hago un paréntesis acá en lo que estás diciendo. Tú sí que sabes de guerra. Tú eres pensionada de la policía. Cuéntame un poquito de eso, porque estás hablando realmente de cosas que tú sí viviste, que las pudiste palpar, las tuviste de frente. Yo no sé cuántas veces te acompañó la muerte cara a cara. Entonces, tú sí tienes todo el derecho de decir que es una guerra en este país. ¿A quién toca? Vas a hacer llorar porque me tocaste un tema que sí, es verdad. Yo estuve en la guerra, ahí donde es la oficina, donde llegan todas las fotos de las maneras más atroces como mataron, que las echaron en una caneca con ácido, que las metieron en la licuadora que hay yo no sé dónde, que lo empalaron. Entonces yo cuando oigo a la gente y cuando ellos avalan que hay que matar al de izquierda porque piensa distinto, porque sueña con un país que no tenga tanto desequilibrio social, que no diga aquí estos poquiticos y todo para nosotros y para usted, coma harta, mucha, nada. No coman nada porque no se lo merece, porque no es de este grupo. Yo sueño con que algún día eso tiene que cambiar. Yo vi las atrocidades de la guerra ahí, las atrocidades de las bombas, cuando le pusieron a los policías precio por su cabeza. Y siendo uno policía, uno arrinconado y escondido, porque a uno le dan una pistolita, un revólver de 1800 no sé qué, y ellos tenían R15, fusil Gali, un armamento pues que, mejor dicho, esa cantidad de bombas. Te voy a contar, yo, el día que pusieron el primer bus, que Pablo Escobar puso el primer... Entiendo. O sea, la gente tiene que conocer esta historia, Marión. O sea, yo siempre he dicho que no tenemos sido unas privilegiadas. Vivimos en un mundo irreal. Nos han vendido un mundo irreal. Pero la verdadera Colombia es esa que tú estás sintiendo. La verdadera Colombia es esa que está a las periferias de un país donde nadie se acuerda de ellos, donde a la gente no le importa. Como no es a mí que me están tocando, no me importa a mi vecino. Y me parece que somos como país muy crueles, muy insensibles, ¿sí? Que tenemos un estado depredador completamente con unos pocos, mientras los demás se mueren. Y tú lo sabes. Yo me muero de la tristeza de ver un candidato vestido con la camiseta de la Selección Colombia, ofreciéndole bala a todo el que... Decir que los va a mandar en una bolsa negra, que eso lo... Yo digo, Marta, a mí eso me congela el alma. Me congela que tantos años después de haber pasado por allá, después de haber visto toda esa cantidad de falsos positivos, después de haber visto que eso era mentira, todo lo que nos vendían, no quieren creer que es mentira, no. Prefieren creer que ese era El Salvador, que fue lo mejor que le ha pasado a este país, y que otro porque piensa distinto. Entonces, entonces ese es el asesino. Entonces ese es guerrillero. Pero resulta que el guerrillero se montó allá y cambió el país en 4 años que ellos no pudieron. Yo tengo 60 años. No lo he visto que ninguno de la derecha cambie el país en 60 años. Pero vi uno que se supone que era el malo de la película y volteó este país en 3 años y medio que lleva de gobierno. Hizo colegios, le dio bono, comida a los viejitos, universidades, le dio oportunidad a los niños, hospitales. Está peleando por la salud, pero entonces ellos se robaron la plata de la salud y ahora dicen que el que se la robó fue él, que no da la salud, sabiendo que fueron ellos los que le quitaron. Se probó que van a las bodegas y allá están todos los medicamentos, pero no se los dan a los viejitos ni al enfermo, no. Yo soy policía. Y para que me atiendan, en la policía tampoco hay ya medicamentos, no hay, a los policías nos quitaron absolutamente la oportunidad de sanarnos, porque a toda hora no hay medicamentos, no hay el médico de no sé qué, no hay el médico de no sé cuándo. Yo soy policía y yo pago prepagada. Es la infamia más grande del mundo y me da tristeza de ver que la gente, sí, si es de izquierda, todo, a la bolsa negra. Nos enseñan a odiarnos, todos somos colombianos, que uno sea de un pueblo, que otro sea de la ciudad, que este tenga plata. Pues ¿cuál es el problema que tenga plata? ¿Cuál es el problema que tenga con que hacer una empresa y con qué tener empresa? Riquísimo.
está generando empleo, pero por eso tiene que ver al otro por encima del hombro. Pero es que alguien le tiene que decir al país esas injusticias y esas atrocidades que hacen en nombre de la verdad. ¿De cuál verdad? Mentiras que les venden y que todos se la creen. Eso es un absurdo, es el abuso más grande. Me cuestiono una cosa, no sé cómo la interpretas. Yo en estos días pensaba, hace 4 años pasábamos por lo mismo en este tema político. Ajá. Y la gente decía, si vota por Petro, nos vamos a volver una Venezuela. Les van a quitar a los ricos las tierras, no vamos a tener comida. Bueno, un panorama muy sombrío como viven nuestros hermanos en Venezuela. 4 años después, hoy, veo que Sarmiento Angulo sale a decir que la economía es muy sólida, con cifras, que los bancos les ha ido muy bien, la gente siguió paseando, los carros aumentaron sus ventas, la gente se compró casa. Sí. Entonces, uno, en toda su ignorancia política, uno dice, pues, ¿cómo lo creen a uno de idiota decir que ese país se acabó en 4 años cuando lleva años de que otros políticos lo han manejado, que se han sacado todo lo de la bolsa? Y los problemas de este país ahora resulta que son de este gobierno, como si nosotros hubiéramos vivido en la Suiza. Aquí habían todos los temas del mundo y lo siguen habiendo. El tema de seguridad, el tema de secuestro, el tema de corrupción, o sea, tema de guerras, el tema de guerrilla. Es una aparición en esos 4 años. Ahí se va a decir, como dijo algún día, creo que fue Simón Bolívar, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y pareciera que creyeran que nosotros no tenemos memoria, ¿sí? Y que se hubiera olvidado todo lo que ha pasado en los últimos, pongámoslos, yo tengo 64. Cuando la guerrilla nació por ahí en los años 58, 60, que esto era un despelote, o sea, la gente no se va hacia atrás desde dónde nació la guerrilla, con quién nació y con qué ideales nació. Que en el camino, igual que las AUC, se desvirtuaron para convertirse en mafiosos, traquetos, y que la mafia permeó todos sus ideales y la mafia permeó todo este estado, porque es que no es solamente los grupos armados y los grupos que no están armados y tienen corbata y están sentados. Entonces, mire, póngale cuidado, me encanta tu planteamiento. Entonces, ¿en qué país estamos? O sea, lo que digo yo es que a pesar de estos jóvenes que no se sientan a discernir, a mirar qué es verdad, qué es mentira y a leer. Porque sé cuando tú de pronto tienes otra realidad, de pronto lees, investigas, tú puedes argumentar y desde tu argumento tú puedes debatir sin necesidad de matarnos. Porque yo te digo, a mí me dicen liberal, conservadora, de izquierda. No, yo nunca he militado en ningún partido. Por lo tanto, no sé cuáles son los principios de ningún partido. Simplemente hay unos candidatos a los que yo estudio, miro, me devuelvo y de acuerdo a lo que ese candidato propone y de acuerdo a mis valores, mis principios y mi ética, defino cuál me gusta. Pero no por lo que me diga aquel, porque aquel es más bonito, porque se tiene saco, porque se dijo que eran guerrilleros. Pues, o sea, hablamos desde el del conocimiento. La gente dice comunista. Puedo asegurarte que no saben qué es un comunismo. No, que van a saber. Dicen son de izquierda. Y no saben saben de dónde nació la izquierda. No saben qué son derecha, no saben qué es derecha. Entonces hablan por hablar, parecemos loritos. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Tú te has montado en esos carros que hay un perrito que todo el tiempo es con la cabecita así? Así veo yo la mayoría de la gente. Parecemos perritos como los que tienen los carros en los taxis, asentando a todo que sí. No, Pues me parece muy triste. Esto es un chiste. Yo siquiera estoy como las volquetas, haciendo fila para que me echen tierra. Porque no quiero ver lo que va a pasar en este país. Con tanta violencia, tanta intolerancia, tanta falta de respeto frente al que piensa diferente. Todos tenemos derecho a pensar diferente. Y nos desvirtuamos un poquito del tema, pero quiero volver al tema. Ya. Pero no vuelva al tema todavía. Espero, yo le digo una cosa. Usted se ha puesto a pensar, Marta, la cantidad de personas colombianas que hay en el exterior que se tuvieron que ir exiliadas, que tienen que vivir en otro país con las dificultades que eso acarrea, que les tocó volver a empezar de cero. Las familias están acá y tienen esa distancia de por medio y tienen esas dificultades. Pues la familia que quedó acá sufre muchísimo. El que se fue sufre el doble o el triple, ¿cierto? Entonces nosotros se nos olvidó pensar en el otro. Si lográramos nosotros, pero no son solo los jóvenes, yo diría que los más rancios somos los de más edad.
que nos quedamos con ese rayón que nos metió la religión y que el conservador y que el liberal y que si piensa así que entonces que a ese hay que matarlo, ese hay que destirparlo, desaparecerlo. O sea, por Dios. Pero ¿en qué cabeza cabe que a esta altura todavía estén pensando que ese es el que va a salvar qué? La seguridad no existe, se los digo yo que soy policía, 23 años, 4 meses. La seguridad no existe. La seguridad es lo que usted haga de su seguridad, que mire para atrás, que mire para adelante, que no se meta al barrio más caliente, que no se meta al barrio de lo más... Esa es la seguridad. No la seguridad de traerse a los paramilitares para que maten a diestra y siniestra para mostrar que yo soy muy efectivo como presidente y como director de la policía y como director del ejército. ¿Cómo no? Sigan tragando en cuenta para que vean a dónde vamos a llegar. ¿Quién dijo que Colombia tenía que ser declarada objetivo de guerra para toda la vida? ¿Quién dijo? ¿Ustedes por qué no se atreven a pensar en construir un país diferente para dejarle a sus hijos y a sus nietos un país? Ah, no, que es que yo no miro noticias. Ah, no, que es que yo no veo eso. Pues empiece a mirar y empiece a aprender y empiece a mirar las cosas. Empiece a ver dónde carajo está parada, en qué país vive y qué pillos. Porque son unos reverendos pillos. Y si no, mire, haga el ejercicio y mire los planes, 3 hojitas que presentan de plan de gobierno. Y mire las relaciones públicas. Y mire lo que han hecho con esas relaciones públicas. Además, mire, estamos en una tercera guerra mundial, en una decadencia de la gran potencia del mundo. Sí. Nosotros somos un país productor de todo lo que usted quiera. Haga el ejercicio y mire. Y piense qué país le va a dejar a sus hijos. Y piense para qué es buena la guerra. Yo veía la guerra para qué es buena. Unos aquí matando de todos y otros aquí comiendo tan rico, haciendo negocios. Créame, la guerra. ¿Es un negocio? Exacto, es un negocio. Es un negocio. Pero ¿un negocio para quién? Para los de arriba, porque es que ellos están ahí comiendo caviar y los otros matándose. Exacto. ¿Y quiénes van a la guerra? ¿Los hijos de los pobres o los ricos? Ah, no, obvio, los hijos de los pobres. Entonces nos ponen a nosotros mismos a que odiemos los ricos a los pobres y los pobres a los ricos. Pero matamos entre nosotros mismos. Y una indiferencia total del uno por el otro y del otro por el otro. Dejemos esa indiferencia y seamos más... ¿Sabes qué me llama la atención? Empáticos y verás. Es que católicos, el mandamiento de la ley de Dios, no matarás, y suben banderas con mucho orgullo. Marta, ese vals ni me lo toques porque las iglesias negociando con algún candidato. Una cosa es la creencia de Dios y otra cosa es el negocio que hay dentro de las iglesias y las religiones, porque es un negocio como todo. Y entonces, ¿cuál es el negocio? Déjame decirte. Claro, juegan con tu qué, espiritualidad, con tus miedos, ¿sí? Y eso es lo que infunde la iglesia, miedo. ¿Y el miedo qué te hace hacer? Idioteces. Porque cuando a uno, o sea... El miedo y la culpa junticos, es que buscaron la fórmula perfecta. Eso es una bomba, eso es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. Yo creo en Dios y a Dios le debo todo cuanto tengo y le agradezco. Yo ¿sí? también. Pero en las instituciones religiosas nos han castrado desde que nacimos. Total. Sí, nos llevan así como caballitos, así. Cerreros. Pues es que esto es pecado, esto no se da, esto sí se da. Jesús pues murió nos quieren por su manipular. culpa porque Adán y Eva pecaron. Dios Sí, mío. pero es que nos quieren manipular, Marión, para que hagamos lo que a ellos les conviene. Porque es un negocio. Es que nos encerraron una rueda, pues que no hemos logrado salir de ello. ¿Cómo para ellos no va a ser negocio que las mujeres no pensemos, hablando que ahora decía, yo me imagino que por ejemplo cuando tú estuviste en la policía, era mucho más difícil para ustedes como mujeres que para los hombres. Pues obvio, claro que sí. Ahorita también no fue difícil. Es muy difícil. Y lo mismo ha pasado con esta sociedad y con la religión que ha querido tenernos a nosotras encerradas, que no pensemos servirle a un hombre. De una mujer que piensa, una mujer que rompe estereotipos, entonces es feminista, yo no sé qué, o sea, a toda hora tildándonos, pues poniéndonos sellos. Eso es lo que yo no concibo. Cuando a mí me dice, usted es de izquierda, yo la izquierda. Nunca he militado en ningún partido, ni siquiera sé que es de izquierda. O usted es liberal, no, yo no he militado. ¿Sí? Entonces, hablamos desde el desconocimiento. Yo tengo muchas diferencias políticas con Petro. Nunca ha sido santo en mi visión. Pero eso no me hace ser que no sea objetiva y que haya leído y que haya estudiado todo lo bueno que ese hombre ha hecho. Claro, lo Pues, mismo te digo yo. ¿sí? Puede que de la izquierda, pues. pero yo tengo muchas diferencias políticas ahora con este candidato Cepeda. Pero mi ética y mis valores me hacen gustarme ese proyecto de vida de él. Porque ellos están haciendo una política diferente. Porque yo le apuesto a lo que sea social. Si de mi voto depende una sola vida, yo ya me siento bien. Claro, ¿sí? Total, estamos totalmente de acuerdo.
Y además yo lo viví contigo. Yo estuve contigo 2 veces en 2 atentados cuando pagaban la cabeza de policía $1.000.000, pues. Y de esa época es horrible, no la quiero volver a vivir. Es muy duro. Es muy duro. ¿Para qué? Pero sí. Pero volvamos a nuestro cumpleaños de 2 años del podcast. Volvamos a los 2 podcast. años. Nos hemos desviado del tema, pasando por religión, política, bueno, de todo. En estos 2 años, Marión, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Porque tú has tenido gente muy interesante. Mucho. Gente que lo ponía a uno a pensar, de verdad, ¿sí? Entonces, en estos 2 años, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje? ¿Cuál ha sido tu mejor podcast que te haya tocado de verdad? Las fibras me haya hecho llorar. ¿A eso te refieres? Porque hay cosas que a uno como que le dan un cimbronazo, ¿no? No, hay muchas cosas que han cimbronados. La verdad, pues yo te diría que, por ejemplo, en el podcast estuvo Sebas Pacuy, que es un niño pintor que estuvo como ilustrador en la película de Disney. Y la falta de oportunidades en este país es así tan estrecha y tan cerrada que una persona llena de tanto talento, de tanta creatividad, me contó que hubo un momento en que fue tal su grado de desesperación que él dijo, me voy a ir para las papelerías a ponerle letra a las tarjetas. Ajá. Él hoy está muy bien, gracias a Dios, una persona sumamente inteligente, capaz. La historia de él me gustó muchísimo. Por aquello de ser abogada, por la dignidad y la inclusión, yo trato de meter en el podcast de lo que voy aprendiendo en el derecho. Y en la inclusión hemos entrevistado a personas que tienen unas discapacidades bastante fuertes y las veo con unos emprendimientos, en unas dificultades de movilidad, en unos problemas en su cerebro y les veo esa, aunque esto sea tan difícil, se rebelan a quedarse donde están y siguen adelante. Eso es otro. Te podría decir que de las personas que tienen discapacidad, todas entrevistamos Marcos Claudio Capelli, que es un canal que nos dio la oportunidad a nosotros, y él trabaja con puras personas discapacitadas y él ha dedicado su vida entera, Marta, a trabajar con esas personas, de darles la oportunidad de que ellos hagan un podcast, de que ellos trabajen, porque entonces ellos ya tienen patrocinios, les falta mucho pues, pero van en esa construcción. Y él empezó como por curiosidad y porque le gusta la comunicación y terminó ahí ayudándoles en sus procesos, empujando. Y te voy a hablar de alguien también muy especial que se llama Raquel Quesada. Ella tiene un niño con discapacidad. Es mi coach en este momento. Yo estoy tomando un curso con ella avanzado. Ella convirtió ese problema de ese hijo discapacitado en ayudar a las mujeres en los Estados Unidos, en pelear por las leyes de las personas discapacitadas, en ayudarles en todos los muy atrasados en esas leyes. Uy, no, Marta. Los ya estamos gravísimos. Muy mal. Porque Muy mal. porque aquí siendo nosotros tan solidarios, porque el colombiano es gente muy buena, o sea, yo no voy a desconocer eso. Pero algo nos pasa. Entramos en un letargo que me imagino que en algún momento despertaremos de ese letargo. La de a pie es muy buena. Obviamente sin desconocer que hay gente que hace patria, que hace empresa y que es difícil, pues nosotros tenemos una amiga en común que tiene empresa y no le ha tocado fácil. Y yo trabajo y el empresario también dueño de esto, pues le ha tocado duro. Sí, yo no estoy diciendo que no, claro, obvio que todos hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para sostenernos. Y el empresario mucho más. Y al empresario le toca duro. Ser empresario en este país no es nada fácil. No es nada fácil. No es fácil, a ellos les toca muy duro. Yo digo que el gobierno debería ser muy consecuente con eso y apoyar esos procesos. De tener bien al empresario para que el empresario pueda tener bien a sus empleados. Sí. Y todo está mal hecho. Mal hecho. Aquí todo está mal hecho. Aquí todo está hecho, es para unos poquitos, bien ubicaditos todos. Congreso, Cámara, Corte Constitucional, en los mejores puestos de tal entidad oficial, y todo es para ellos. Y todos se la rotan con el balón. ¡Pran! Te toca, te la paso. Y de ahí para allá todo el mundo, coma, física, caca. Entonces yo digo, si nos ponemos en la tarea de cambiar, pero para cambiar hay que cambiarlos a ellos. ¿Y quién los tiene que cambiar? Pues la toma de conciencia del pueblo. Eso es lo que quiere de Cero al Cosmos, la verdad. Es que usted despierte ese letargo en que anda. Despierte, se preocupe por usted, por su país, por su familia, de verdad.
porque usted tiene derecho a ser feliz. Pienso que nos falta ser más empáticos, pensar más en el otro. Creo que lo que está matando esta raza humana a nivel mundial es esa falta de caridad para el otro, De bondad. de bondad. De empatía. O sea, cómo nos estamos matando y cómo nos estamos destruyendo unos a otros. Entonces, ¿qué va a pasar? De historias. Pues, ¿y qué va De a historias de pasar? que yo soy el bueno y el malo es el otro. A punta de que, o sea, además, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Pues eso es lo que a mí más me cuestiona. En estos días oía una señora, pues obviamente cada uno de nosotros ve, actúa y piensa desde lo que ha vivido, ¿sí? Desde lo que ha estudiado, desde lo que ha hecho su entorno. Obvio, por eso pensamos diferente, por eso actuamos diferente, ¿sí? Porque cada uno trae una historia dentro de sí, solamente él la conoce. Pero también nos toca reaprender y escuchar. Yo oí a alguien pues en estos días hablando de que yo no sé quién se iba para el infierno, mala porque había abortado. Y yo me quedé callada, pero estaba en un parque y me senté en una banquita a pensar, ¿con qué derecho alguien se atreve a juzgar la decisión que toma otra persona si yo no soy nadie para cuestionar a otro? Pues es que si yo como católica estoy en contra del aborto, pues yo no lo practico. Yo. Pero usted, yo no sé si usted es católica, musulmana, lo que sea, usted toma una decisión. Es su decisión. Usted asume las consecuencias de su decisión. Y es su problema. Eso no la hace mala, asesina, malvada, nada. Pues yo, ¿por qué etiqueto a una persona de esas? Pensar distinto. Es que yo no sé en qué momento nos manejan de una manera tan atroz que yo digo que la tarea de todos y cada uno de nosotros es buscar el conocimiento. Hoy día las plataformas permiten tener mucho conocimiento y no hacer inversión en tiempo y hacer inversión en poner atención qué es lo que me está queriendo decir y asumirlo de la mejor manera. YouTube tiene temas el que usted quiera, de lo que usted quiera. El que no aprenda hoy en día es porque es vago del todo, pero tiene una universidad ahí a su disposición. Y nosotros, la verdadera diferencia entre el ser humano es el conocimiento que tenga, porque el conocimiento le da criterio. Y si no, usted siga así, tome de la píldora azul o tome de la píldora roja, o la de la ignorancia o la de la violencia será, porque entonces el ignorante por naturaleza es violento, ¿no? Y se quiere quedar en esa rueda de la violencia y acabándonos, no, por Dios, eso hay que cambiarlo, ¿no? Sí, tenemos que ser más empáticos unos a otros y respetar la diferencia. Pero vamos a tu Cero al Cosmos, 2 años, que está cumpliendo el sueño de mi amiga. Cuéntame, ¿cuánto ha crecido? ¿Qué suscriptores tienes? O sea, ¿cómo ha sido el crecimiento de Cero al Cosmos hoy en las redes? ¿Qué es Cero al Cosmos hoy? Es un proyecto global, hoy día, reconocido por YouTube. Estamos en más de 1.250 ciudades del mundo y en los países eso oscila mucho. Con James hemos hecho desde el principio una mirada, teníamos 700 y punta, pero casi cuando James y yo empezamos, ¿cierto James? Al ratico. Y ahorita ellos dejan ver hasta determinado punto nomás, no dejan ver pues lo demás, pero nosotros somos globales. Te doy ese dato pues con mucho orgullo, con mucha alegría. Hoy día somos un equipo, está James, Gabriela, Catalina, Zenit, Javier, cada uno aprendiendo, hablando, aportando en mayor o menor medida para que este proyecto sea un éxito. ¿Cuántos suscriptores tenemos? Nos faltan 20 suscriptores para llegar a 13,000. Súper. De aquí al domingo los tienes. Yo creo que sí. Y mira que nos ven en países que, por ejemplo, ese equipo que jugó anoche, Uzbekistán, allá nos ven a nosotros. En Venezuela, en El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, México, España, Paraguay, en muchas ciudades de los países. Yo me siento muy feliz. Hemos logrado mucho. Aprovecho la oportunidad para darle un saludo y un abrazo muy especial a todas esas personas que por una u otra razón emigraron de sus países y están en otras ciudades del mundo, empezando desde cero. Y como nuestro programa se llama De Cero al Cosmos, con la ilusión de llegar allá y alcanzar ese cosmos. Les mando un abrazo fraternal y muy sentido de felicitación por todo lo que hacen, porque desde donde están generalmente apoyan a sus familias y apoyan sus procesos y crecen muchísimo. A ellos nos debemos nosotros.
Un abrazote del alma. La verdad me siento muy conmovida, muy orgullosa de ti, de tu Ay, yo sueño. también. Muy orgullosa de que hayas llegado, ya llevas 2 años con esas cifras, con todo ese aprendizaje, ese sueño, esa pasión que le has puesto a este proyecto. Se nota en cada programa que haces, la disciplina que tienes, la constancia. Ay, amiga, quisiera hacer un poquito de lo que tú has hecho con este programa. Y espero pues continuar. Si ya llevamos más de 40 años, no creo que ya viejas me vas a tirar al bote, pero espero verte, seguirte y continuar la vida juntos hasta que este canal cumpla cuánto, no sé, que no se acabe nunca. Que no se acabe, que siga ahí. Y que siga que, y que que, hace sobre nosotros. y que vaya más allá y que toque corazones. Eso, sí, Sí. que logremos eso. Que toquemos corazones, que si podemos apoyar desde donde nosotros estamos, que sea bienvenido todo eso. Yo pienso que ese es un programa de cumpleaños, donde quería que conocieran un poquito de mi amiga, donde quería que ella nos contara de sus sueños, de su proyecto, de su progreso, de todo lo que ha hecho. Pero le voy a pedir un espacio, porque quiero que otra vez nos sentemos, pero hablar de lo que es la amistad, de lo que somos las mujeres cuando nos unimos. Hay mucho que contar y nosotros tenemos una historia de vida donde podemos contar muchísimas cosas referente a todo el tema que hoy nos convoca a las mujeres. Creo que sí. Entonces nos vemos otro podcast. Vamos a hacer otro podcast para mostrarles a ustedes por qué este podcast se llama De Cero al Cosmos. Es por mí, es por ella, es por James, es por casi todos los del equipo de Cero al Cosmos. Hay una que no, pero es para mostrarles de cómo sí se puede. Y vamos a hacer eso que tú dices, Marta. Vamos a hacer un podcast donde hablemos de nuestra amistad, que me encanta, nos vamos a reír muchísimo, ver las locuras. Me parece que es muy oportuno lo que acabas de decir de tu tratamiento, porque creo que todos hemos pasado por eso, pero más tú, que viviste una guerra tan de frente. O sea, yo pienso que todos en este país de alguna manera hemos vivido guerras. Y eso hay que hablarlo. Claro. Hay que contar realmente el día a día, hablar con el de a pie. Y creo que nosotros más que nadie sabemos cómo hemos caminado estos más de 48 años. Nuevamente, amiga, felicitaciones. Felicitaciones a tu equipo, a todos. Me encanta que hayan logrado este sueño y lo que va a hacer. Te quiero mucho. No, tú sabes que nosotros somos unas conquistadoras de sueños, nosotros somos personas de éxito, ¿no? Sí. Pues plata no tenemos, nos falta, pero ya casi, ya casi. Muchas gracias, Marta. Te amo mucho. Yo también. Dios te bendiga, amiga. A ustedes, queridos amigos, hoy, por estos 2 años, quiero de verdad, desde lo más profundo de mi ser y desde lo más amplio de mi alma, decirles gracias. Gracias, querida comunidad. Gracias, tribu. Gracias, maná. No sé cómo les gusta que les diga. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por comentar. Gracias por darle like al contenido. Los amo infinitamente. Los siento como parte de mi familia, como parte muy importante de mi vida. Gracias por juntos construir este sueño y sostenerlo. Chao, pues.